Álvaro, muchas gracias a ti. Buenas noches a todos. Es un placer estar acá con ustedes compartiendo esto que realmente es como un placer para mí de toda la vida, el gusto por la mitología, la literatura, el arte, pero en este caso particular y estas sesiones que venimos conversando, estas diosas arquetípicas, como lo decía Álvaro, bueno, esta ya es una de las que, como les decía en charlas anteriores, tiene una debilidad particular que tiene que ver con sentirse protegida, sentirse cuidada, la eterna niña. Entonces, haciendo un breve repaso de lo que hemos visto en las charlas anteriores, hemos hablado de diosas vírgenes, hablamos de 3 diosas vírgenes que fueron Artemisa, la diosa de la cacería, de la luna, protectora de las mujeres, que digamos representa esa capacidad de ponerse objetivos y cumplirlos, ¿sí? De dar en el blanco con aquello que te propones. Por otra parte, hablamos de Atenea, la diosa de la sabiduría, la estrategia militar, que es más bien protectora de los héroes y supremamente exigente con los personajes femeninos. Hablamos de Hestia, la diosa del recogimiento, de la quietud, de la calma. Y estas 3, que eran diosas vírgenes, eran vírgenes en el sentido de ser íntegras en sí mismas, de no ser emocionalmente dependientes. Luego, la sesión anterior vimos a Hera. Hera, que es un personaje bastante interesante, bastante intenso, es la diosa del matrimonio, pero sufría de unos intensos ataques de celos. Entonces, uno de los aspectos apasionantes de la mitología griega, que lo tienen también otras mitologías, sin embargo no todas, es que los dioses están hechos a imagen y semejanza de los humanos. Vamos a ver que las divinidades son hermosas, inmortales, pero que sus pasiones son humanas. En ese sentido, es que desde los padres de la psicología empezaron a utilizar a estos personajes, dioses y diosas, como arquetipos, como modelos del comportamiento humano, no modelos a seguir, esto es demasiado importante aclararlo, sino de lo que ya existe. Los griegos no pretendían imitar a sus dioses de la manera que en la tradición cristiana se puede pretender imitar a Jesús o imitar a la Virgen María. Esa no es la idea cuando hablamos de arquetipos o de modelos. Es más bien ver lo humano en sus aspectos un poco más extremos, más profundos, incluso más oscuros, pero también en sus virtudes más gratificantes, más fuertes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando analizamos y cuando vemos estos arquetipos, podemos acercarnos a nosotros mismos, no a lo que quisiéramos ser, sino a lo que somos en realidad. Todos tenemos, porque ya lo planteaba Jung, que dentro de nosotros hay aspectos masculinos y femeninos, ¿cierto? Dentro de cada uno de nosotros. Pero específicamente los arquetipos femeninos, por ejemplo, no quiere decir que tengamos todo un arquetipo dentro de nosotros, sino que tenemos como porcentajes de unos o de otros que vibran más, que están más en la frecuencia en que nosotros estamos y nos pueden permitir entendernos más a nosotros mismos o a los demás, ¿sí? Entonces, a veces esos aspectos de los arquetipos no son necesariamente lo que nos gustaría tener. En el caso, por ejemplo, de Hera, que tiene esa debilidad por su matrimonio, por mantener su matrimonio a toda costa, tiene el aspecto positivo
de la perdurabilidad de las relaciones, de buscar lo que continúa y permanece en el tiempo, pero pues puede tener también el aspecto terriblemente oscuro de los celos y la venganza, que en algunos de nosotros, en mayor o menor grado, puede estar presente ciertas semillas o de la seguridad de Atenea o de Artemisa o de la búsqueda de quietud y paz interior de Hestia. Entonces, estas charlas son una invitación a conocer estos arquetipos, estos personajes que nos permiten saber un poco más, no solo de ellos, sino de nosotros mismos. Comencemos entonces con Perséfone. En la mitología griega, Perséfone es hija de Zeus, el gran dios del Olimpo, y Deméter, la diosa de las cosechas. Esta fue una de las relaciones que tuvo Zeus fuera de su matrimonio oficial, que era con Hera. Deméter y Zeus eran además hermanos. Esto es un elemento simbólico que es muy frecuente en la mitología, estos matrimonios entre hermanos, que quiere decir de alguna manera que son uniones de personajes del mismo rango, de las mismas características, del mismo nivel de fuerza, aunque sean, digamos, de elementos diferentes. Entonces, Perséfone va a ser conocida también como Coré, que significa la joven doncella. Entonces, este aspecto de niña eterna de Perséfone va a ser uno de los más importantes. Luego, ella se va a casar con un personaje bastante inquietante que es Hades, el dios del inframundo, dios de los muertos y dios de las riquezas que hay en el mundo inferior. Entonces, también dentro de los romanos, Perséfone va a ser conocida como Proserpina y es también diosa del inframundo. Entonces, un segundo. Tenemos que Perséfone es raptada por Hades cuando era una niña, casi, es decir, una adolescente, y ella estaba jugando en un jardín y sale de las profundidades de la tierra un carro de caballos negros y de ahí sale Hades, que es el dios del inframundo. Entonces, Hades la toma, se la lleva y la hace su esposa. Perséfone no es claro que fuera contra su voluntad, y esto es un aspecto simbólico muy importante. Ella pasa de ser la niña consentida de su mamá, de Deméter, a pasar a ser la niña consentida de su esposo, que es Hades. Entonces, este aspecto, este elemento, va a ser bastante interesante. Entonces, tenemos que Perséfone se va a entrar en ese mundo de las profundidades, en ese mundo de la muerte, pero ella va a estar, digamos, acabalgando entre dos mundos, que es el mundo de los muertos y el mundo de los vivos. Ese aspecto simbólico de ella, de pertenecer a dos mundos, le va a dar una fuerza muy particular. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando es raptada por Hades, Deméter, su madre, se enfurece, no lo resiste, está absolutamente marcada por el dolor. Y por este motivo, entonces, ella va a empezar a buscar por todos lados dónde está su hija.
lo hace de una manera desesperada. Zeus en un principio está compadecido con Hades, porque finalmente es muy difícil que Hades consiga pues una novia, porque al lugar de los muertos nadie quiere ir, nadie quiere estar allá. Entonces, pues es algo que no es muy fácil que él tenga. Entonces, Zeus se hace algo así como el de la vista gorda. No obstante, lo que sucede es que Deméter presiona con su poder, que es cuál, el de las cosechas, el de los campos fértiles. Empieza a morirse todo, hay sequía, no hay nada que se esté produciendo, ni vegetal, ni animal, ni nada, nada vive, porque ella, Deméter, es la que da la fertilidad de la vida. Entonces, teniendo en cuenta esto, Zeus empieza a preocuparse porque si en la tierra no hay vida, pues no va a haber absolutamente nada. Y por ese motivo, entonces, manda a su emisario, que es Hermes, el dios de los mensajeros, pero también el dios de la elocuencia y el dios de las negociaciones. Y entonces él es el que va a negociar con Hades. Hay varias versiones. En unas versiones, digamos, ella pues va a quedarse 3 meses en el inframundo porque Hades la sedujo para que comiera del fruto del inframundo, que es la granada. Entonces, con esas pepitas de granada que ustedes las ven ahí, que es el fruto simbólico de Perséfone, con esas pepitas de granada, ella eso la deja en el territorio de los muertos. Ya no puede salir completamente de allá. Entonces, pero había que negociar. Entonces va a salir un tiempo, va a estar un tiempo por fuera y un tiempo va a estar digamos, con su madre. Me están diciendo que no ven las imágenes, entonces permítanme un segundo, le pongo stop a compartir y vuelvo a compartirlo de nuevo. A ver si comparte mejor. No. Va a ver, entonces. No, no está compartiendo. Siempre tenemos problema con las imágenes. Vuelvo a compartir. Listo. Ahora creo que sí, ya les va a compartir. No. Era la misma de la intro. Sí. A ver. El problema es que, listo. Entonces, aquí creo que ya en otra, entonces ven a Perséfone, que va a unir el concepto de diosa del inframundo con diosa griega de la primavera, de las flores, de las estaciones y de las fertilidades, porque esos elementos los va a compartir con Deméter. Y ella es también conocida por el nombre de Cori. Entonces vamos a ver muchas representaciones que son de Deméter y Perséfone y que representan como las diferentes facetas de lo femenino. En mitología es muy frecuente que aparezcan, digamos, diversas caras de lo femenino. En ella, en Perséfone, se une
el concepto de la vida, de la muerte y de la resurrección, porque ella va a renacer. Cuando va Hermes y la saca del inframundo, ella vuelve a la vida. Y eso la hace a ella símbolo de la resurrección y de ser capaz de salir del mundo profundo. Es interesante porque no hay ningún otro personaje femenino, pues personajes, porque también hay unas versiones que dice que su mamá fue hasta el Hades, pero esencialmente es Perséfone quien representa ese aspecto de ir al mundo profundo y volver. Entonces, como podemos ver acá, está el rapto de Perséfone y, como les había dicho, los caballos negros de Hades, que son muy simbólicos y que representan esa fuerza que sale del inframundo, ¿cierto? Y la va a hacer su esposa. No obstante lo dramático del relato, este es uno de los matrimonios más constantes y estables que hay en la mitología griega. En medio de todo, es un matrimonio tranquilo y a Perséfone le gusta, de hecho ella es el símbolo en un aspecto, porque tiene muchos matices esta diosa, de las que hemos visto hasta ahora, es tal vez la que más matices tiene. Es por una parte la niña que quiere ser protegida, pero es también la señora del inframundo. ¿Eso qué significa? Que significa el conocimiento profundo, el conocimiento intuitivo que no muchas personas racionales alcanzan a tener, porque para eso se necesita estar como completamente despreocupado de uno mismo. Ya hay alguien que le está resolviendo los problemas de la vida cotidiana y por ese motivo ella se puede dedicar a otros temas que casi nadie ve, que casi nadie percibe, que casi nadie conoce, que son los misterios. Perséfone es la diosa de los misterios. Y entonces, por ese rapto que ella tuvo y después por el lamento de su madre Deméter, las sequías y luego poder volver a salir, ella va a estar ella conoce el mundo de los muertos, ella conoce los secretos de los muertos. Como ustedes saben, desde la antigüedad, poder invocar a los muertos, poder hablar con los seres queridos fallecidos o incluso elaborar maldiciones para hacer daño a aquellos que no queremos, proviene de una fuerza dada de los muertos. Y quien regía estas relaciones entre vivos y muertos era Perséfone. Entonces, vemos una fuerza y un poder especial diferente al que vimos en Artemisa, en Atenea, en Hestia, en Hera, y esta es otra faceta que los griegos asociaban a lo femenino, el poder de lo oculto, de lo oscuro, de la noche, de la tierra, del inframundo, de todo lo que bulle debajo de la tierra, pero lo que bulle debajo de la tierra son semillas. De ahí va a surgir la vida y eso es lo que nos representa Perséfone. Perséfone se dice que tuvo 2 hijos. Las condiciones en las que las tuvo son bastante inciertas. ¿Por qué? Porque en la tradición mitológica oficial, pues Hades claramente, por ser dios de la muerte, no podía tener hijos. Entonces, por ese motivo, en muchos casos se le adjudican esos hijos a Zeus, que era el que estaba pues usualmente acostándose con todas, en este caso incluso con su hija Perséfone, y para hacer eso lo que hizo fue transformarse en Hades en una ocasión que Hades no estaba por ahí, él tomó la forma de su hermano Hades y
pues embarazó a Perséfone con dos personajes que son Zagreov y Melinoe. Ambos son personajes que están principalmente relacionados con los misterios de Eleusis. Los misterios de Eleusis es algo de lo que hablaremos acá muy brevemente, pero es muy interesante. Y unos misterios que se comienzan a hacer en la antigua Grecia, de los cuales se sabe muy poco, porque como su nombre lo dice, son misterios. Después del relato de la salida de Perséfone del Hades, algunos comienzan a buscar cuál fue el camino para llegar al Hades, cómo se puede volver, ir y volver del lugar de los muertos. Entonces se hacía unos rituales para encontrar ese modo de ir y volver del Hades, que estaba asociado sin lugar a dudas a plantas alucinógenas, a plantas que asociaban con el camino a la muerte, porque la experiencia que se tenía con estas plantas era demasiado fuerte, como una experiencia de muerte y de poder ver la vida del más allá. Entonces, Zagreov está asociado, perdón, Zagreov es un niño, con esos misterios, y Melinoe es la diosa de las ofrendas a los fallecidos. Entonces se dice que tenía un lado luminoso y un lado oscuro, como ustedes pueden ver ahí, porque pues era, en caso de que fuera hija de Perséfone y de Zeus, pues Zeus tenía el lado luminoso, pero en caso de que su padre sí fuera Hades, porque en algunas versiones se negaban a creer que Perséfone se hubiera acostado con un hombre diferente a su esposo, ya que, como les digo, esta era una de las relaciones matrimoniales más estables que existió en la mitología griega. Entonces, pues dependiendo de quién fuera el padre, el lado luminoso correspondía a Perséfone o no. Entonces, esta es una Melinoe, entonces va a ser esta diosa de las ofrendas a los fallecidos, vagaba por la tierra cada noche con fantasmas, asustando a todo el mundo en su camino. Y aquí me interesa hablar de ese tema, de los fantasmas, de los muertos, de los aparecidos, porque Perséfone, por una parte, tiene ese aspecto de doncella, de niña protegida, la protege su mamá, pasa al lado luego a que la proteja su esposo, ¿cierto? Ella como que no sabe de la vida cotidiana, pero ese tiempo que no está resolviendo la vida cotidiana va a ser la que preside los fantasmas y los aparecidos que desde siempre han inspirado pánico, temor. Es muy triste que alguien fallezca de un ser querido, no obstante, si ya se murió, es un poco aterrador que se vuelva de ese mundo de los muertos y esté pues entre los vivos, como que esa relación comienza a ser un poco conflictiva. Entonces, eh, se decía además que los perros ladraban y aullaban cuando aparecía Melinoe. Entonces, es como un aspecto más macabro, por decirlo así, de Perséfone. Y entonces, ese es como uno de los aspectos inquietantes, el ser conocedora del mundo profundo, del mundo de las sombras. A ella le dirigían las maldiciones que se querían hacer contra los enemigos, pero ella misma es la que es una niña, se llama Coré porque es una doncella. Entonces tiene muchas facetas, muchos matices. Y otro de los aspectos que tiene, que la hace además bastante interesante, es que era celosa. Su marido, como les he dicho, Hades, fue en términos generales un buen marido, no obstante tuvo dos deslices.
Y uno de esos deslices que tuvo Hades fue con Leuce. Leuce era una ninfa hija del océano, y Hades pues le gustó y se la llevó al inframundo. Como ustedes saben, Zeus tuvo multitud de amantes y era, pues no se las aguantaba, se vengaba, y eso eran unos dramas espantosos. Pero entonces, cuando Perséfone la ve, la convierte en un álamo blanco y fin de la historia. O sea, al casarse, Perséfone adquiere el aspecto de implacabilidad que tiene su marido. Uno de los aspectos de Hades, la muerte, es que es implacable, a todo mortal le llega. Y Perséfone tomó algo de esto. Entonces se ve muy niña, se ve muy tierna, quiere ser protegida, pero pudo ser también absolutamente implacable, ¿sí? Y exterminó las dos amantes que tuvo su marido. La otra amante fue Minte, que también es conocida como Menta, ¿sí? Ahí ustedes la ven como la Menta. Y fue amante de Hades, y apenas Perséfone se enteró, la pisoteó completamente, ¿cierto? Y la transformó en el arbusto de la menta, y fin de la historia, ¿sí? No más Minte, no más nada, se acabó. Entonces, esa faceta de doncella, señora del inframundo, de invocar los muertos, pero también de implacable, ¿sí? Es interesante porque de todos modos, pues Perséfone era muy hermosa, cualquiera diría que no tendría motivos para sentirse insegura, tiene una sabiduría muy particular, pero igualmente es celosa e implacable. El mito de Orfeo es posiblemente uno de los relatos más famosos y conocidos en los que participan Hades y Perséfone. Orfeo era un hijo del dios Apolo, era dios de la música, y él estaba casado con una hermosa muchacha llamada Eurídice, a la que él amaba intensamente. En una ocasión, un sátiro persigue a Eurídice, para que quiere abusar de ella, ella está corriendo y huyendo de ese sátiro. Los sátiros son mitad hombre, mitad cabra, absolutamente lujuriosos, y entonces ella cae en un nido de víboras que la muerden, y ella rápidamente se muere. Cuando Orfeo la encuentra, ella está muerta, y en su dolor y en su desesperación, Orfeo decide que va a bajar al mundo de los muertos para rescatar a su amada. En este proceso de rescate de su amada, Orfeo tiene que cruzar el río Estigia, la laguna Estigia, dormir el perro del cancerbero con su música, conmover a Caronte, el barquero de los muertos, con su música, hacer unos recorridos muy largos que ameniza con su música, y llega hasta el trono de Hades y Perséfone, y con su música conmueve es a Perséfone. Ella es la que tiene un lado profundamente humano, y ella es la que conmueve a su esposo Hades para que le permita a Eurídice salir del Hades, siguiendo a su esposo Orfeo hasta la salida, hasta la cueva que da a la salida de la tierra. Orfeo sigue tocando, Hades dice que, bueno, que puede salir siempre y cuando pues solamente se voltee a mirarla, a hablarle y a tocarla cuando estén bajo el sol. Mientras estén en la oscuridad, que es el territorio de Hades, él no puede verla, no puede tocarla, no puede hablar. Entonces, Eurídice está desesperada porque ella pues lo sigue, pero le está dando la espalda. Entonces le dice, oye, ¿qué te pasa?
como ya estoy muerta, no te gusto, por favor, mírame, dime que me quieres. Y él está haciendo una prueba de amor infinita, pues bajando hasta allá, porque ir al Hades es dificilísimo, pero no puede verla porque esa es la condición de Hades. Entonces él sale y se sienta frente a la cueva en un árbol a esperar, sin mirar la cueva, sino esperar, esperar pacientemente a que salga, a que salga, a que salga, y nada que sale esta muchachita. No salió. Entonces ya desesperado y muerto de la angustia, Orfeo se voltea y mira, y en ese instante está saliendo Eurídice de la cueva, pero pues ella no había salido completamente, los rayos del sol no la estaban cubriendo y entonces se desvanece para siempre y Orfeo pierde para siempre a su amada. Entonces, en este relato vemos la intervención de Perséfone como la mediadora con un ser tan implacable como es Hades, aunque de todos modos, pues Hades o la muerte es implacable y pues no pudo salir Eurídice del inframundo. Entonces, tenemos a Perséfone como reina del inframundo y esto tiene muchísimas facetas. Ella encarna, por una parte, una doncella inocente, el dolor de una madre por perder a su hija. Ella es también, digamos, el descenso a la muerte y la resurrección. Es por ella que se produce el cambio de las estaciones, porque el tiempo en el que Deméter no está con Perséfone es el invierno y cuando Perséfone sale es la primavera, porque Deméter está feliz de tener a su hija de nuevo. Entonces es esta niña que está entre dos poderes, el de su mamá y el de su marido. Entonces, arquetípicamente, eso va a ser un tema bastante interesante. Entonces, está esa belleza y esa inocencia, pero por otro lado, tenemos la terrible, la temible reina del inframundo, cuyo nombre no se podía pronunciar en voz alta y de todos modos se refieren a ella como la doncella. Y se hablaba pasito, no se decía muy duro. Cuando Odiseo, el héroe de la Odisea, viaja al inframundo porque él necesita visitar el Hades, se refiere a ella como la reina de hierro, ¿sí? Es implacable. Y entonces tiene por un lado un aspecto profundamente emotivo, pero por otra uno inflexible, implacable. Ella también es la que promete, ¿cierto?, una inmortalidad, pero no es la inmortalidad que dan los dioses, ¿sí? No es la inmortalidad oficial, sino es una inmortalidad que se consigue por otro lado, ¿cierto? Como por el camino oscuro, por el que no va nadie. En eso se conecta mucho con las leyendas de vampiros, que son aquellos seres que buscan la inmortalidad, pero no de la manera cristiana, esperando el paraíso, la resurrección y todos esos temas que Dios aprueba, sino por su propia cuenta, bebiendo la sangre de otros humanos. Ese es un poco el camino de Perséfone, un camino individual de vida eterna, de conocimiento del más allá, de conocimiento de lo trascendente, de lo profundo, del misterio. Entonces, eso es lo que simboliza el regreso de Perséfone a la tierra. Cuando ella vuelve a la tierra, porque así lo negoció Hermes para que su mamá pudiera estar con ella, cuando ella vuelve a la tierra, ella no vuelve la misma que se fue. Entonces, en Perséfone
se representa algo que pocas veces está representado en los mitos femeninos, que son los ritos iniciáticos femeninos. Ella se fue una niña y volvió hecha pues una mujer, no solamente porque pues, ya era la esposa de Hades, cierto que en el usualmente cuando se habla de ritos de iniciación femeninos, claro, tienen que ver con la fertilidad y esto en Perséfone es evidente porque como ustedes ven ahí, ella regresa con la primavera. Esto quiere decir con la vida, con las cosechas. Ese es uno de los aspectos. Pero ella vuelve más sabia, con el conocimiento profundo del misterio. Eso a nivel de arquetipos es muy profundo, porque ella tiene un conocimiento que va más allá de lo cotidiano. Si bien Atenea es diosa de la sabiduría y de la estrategia militar, su conocimiento es de esta tierra, de este mundo. Perséfone tiene el conocimiento del otro mundo. Y pues, por supuesto, eso le da una fuerza muy especial, porque ella va a mantener su fuerza interior como reina del inframundo. Entonces, también Perséfone va a ser, digamos, una diosa que tiene unos símbolos. Entonces, va a tener la granada, que fue esa fruta, es una fruta deliciosa realmente, la granada que es un símbolo de la vida y de la abundancia, pero también es símbolo de la muerte por el color de la sangre. Muchas semillas muestran la capacidad de una nueva vida, de un nuevo crecimiento. Sin embargo, la granada parece sangrar si se corta y es lo único que une a Perséfone con el mundo de los muertos. ¿Sí? Ella está en ambos mundos. Otro de los símbolos es el invierno. Representa el tiempo que Perséfone pasa en el inframundo. El mundo vivo parece suspendido porque las plantas mueren, el clima se vuelve difícil y los días son más cortos y oscuros. Mientras que también ella es símbolo de la primavera, que es el tiempo de Perséfone. Ella regresa del inframundo, se reúne con su madre. Los días se hacen más largos y más cálidos, las plantas cobran vida y los animales se vuelven activos. Entonces, todo esto a nivel de arquetipos son las diferentes facetas de un personaje en apariencia frágil, en apariencia dócil, pero que carga un mundo interno absolutamente fuerte. Entonces, a Perséfone se le hacían templos, se le invocaba normalmente de noche y pues ella va a ser, digamos, una diosa muy importante. Ahora, como lo hemos hecho en las diferentes charlas, vamos a conectar el mito de Perséfone con su arquetipo, digamos ya un poco más a nivel psicológico. Entonces, según lo que vimos, la diosa Perséfone, que los romanos llamaban Proserpina o Cora, fue venerada como la doncella o la coré, que significa joven adolescente. Y ella es la reina del mundo subterráneo. Era una esbelta y bella diosa. Reinaba sobre los espíritus de los muertos y guiaba a los vivos que visitaban el mundo subterráneo y pide para ella lo que desea. Mantiene, digamos, un elemento que es común a varias diosas, que es los caprichos. Yo hago lo que yo quiero, ¿sí? Y lo que quiero y considero que es bueno para mí. A nivel de arquetipos, si Perséfone proporciona, si una persona se siente identificada con el arquetipo de Perséfone, aparentemente pareciera que está predispuesta a no actuar, sino a dejarse actuar por los demás. Entonces, este es
este es uno de los aspectos, como hemos visto en todas las diosas, que tienen como una zona gris. Aparentemente son como aniñadas, y si no exploran su lado profundo, se pueden parecer simplemente como personas sin un carácter propio, sino que están buscando quién las guíe y quién las controle. Entonces, siempre busca o prefiere que alguien tome decisiones por ella. Y esto hace que parezca una niña eterna o eternamente joven. Eh, como doncella del inframundo, entonces las personas o mujeres que están influenciadas por el arquetipo de Perséfone pueden tener uno o todos sus aspectos. A veces puede quedarse en la persona que simplemente es aniñada esperando que alguien le resuelva sus problemas y ya, o puede cargar esa fuerza interna teniendo, pues sabiendo que le gusta, digamos, que alguien maneje el mundo cotidiano para poderse dedicar a otras cosas. Perséfone o Coré, que ese es un nombre muy lindo, la llamaban en estos templos que ustedes ven ahí la doncella sin nombre, porque daba miedo invocarla, al igual que a Hades, porque invocarla de alguna manera es invocar la muerte, y eso le producía mucho temor a los antiguos griegos. Entonces, puede representar a nivel arquetipal la adolescente que no sabe quién es y no es consciente de sus deseos y de sus fuerzas. Hagan lo que hagan, no parece que sea de verdad, como que es una niña que está guiada, niña aunque tenga 40 años o 50, ¿sí? Conservan ese carácter como infantil, que puede ser, pues, digamos, agradable o conflictivo según las circunstancias. Entonces, puede que la madre parezca fuerte e independiente, que ese es un tema que vamos a hablar la próxima sesión, que hablaremos de Deméter, pero con la madre tiene una interdependencia. Son mutuamente dependientes Perséfone y Deméter. A veces es el padre el que es el dominante y hace que su hija sea la que es dependiente, y esto a veces se encubre un apego emocional profundo que tiene hacia su hija. Es interesante notar que la sociedad y la cultura en general ha reforzado este arquetipo de Perséfone, donde la pasividad y la dependencia de las mujeres se relacionan con la feminidad, como que entre más dócil y más dependiente y más pasiva, pues pareciera que es más femenina. Esto hoy en día evidentemente se está cuestionando, pero no deja de ser uno de los arquetipos y es sin duda profundamente interesante, y además existe. Acordémonos, cuando hablamos de arquetipos griegos, no hablamos de los ideales que nos gustaría ser, sino de lo que realmente somos. Entonces, según digamos, una psiquiatra y psicoanalista que ha trabajado mucho estos temas de arquetipos en la mitología, que se llama Yanshinoda Bolen, ella plantea que, por ejemplo, en el Japón, la mujer ideal parece a Perséfone, es silenciosa, recatada, complaciente, permanece con encanto en un segundo plano, se anticipa a las necesidades de los hombres y externamente por lo menos acepta su destino. Y eso a ojos de muchos hombres es profundamente seductor y encantador, ese aspecto, digamos. Pero Perséfone tiene, hay que profundizar, tiene un aspecto más profundo, que es el arquetipo del mundo subterráneo, y puede representar el inconsciente o el lugar de donde los recuerdos y sentimientos han sido enterrados. Perséfone puede ir y venir entre la realidad y el inconsciente. Perséfone es familiar para muchas mujeres en la etapa de la juventud,
cuando eran indecisas y estaban llenas de posibilidades. También se puede reactivar el arquetipo de Perséfone después de un tiempo de pérdida y de depresión para volver a ser receptiva a nuevos cambios. Entonces, Perséfone también representa ese aspecto que logra surgir después de un profundo duelo. Las mujeres o las personas que tienen a Perséfone como su arquetipo más marcado pueden estar receptivas al cambio y ser jóvenes de espíritu durante toda la vida. Y han desarrollado o desarrollan, porque el de Perséfone también es un arquetipo que se puede desarrollar como todos. Puede parecer más joven de lo que es o algo infantil en su personalidad. Una especie de cara de, oye, cuida de mí, es algo que se ve, ¿sí? En mujeres, aunque ya sean adultas. La fase visible de Perséfone es de niña buena, ¿sí? Como de querer agradar, de hacer lo que le dicen y acepta lo que eligen para ella. Pero es importante, de nuevo, explorar ese mundo interior para que no quedarse solamente en ese aspecto. Entonces, y como arquetipo, digamos, a la niña Perséfone se le tiene que ayudar a confiar en su interior para saber qué quiere hacer. Si se le presiona actuar, hará lo que quieran los demás y tiene tendencia a ser pasiva. Entonces hay que ayudarle a que no sea pasiva. Una hija Perséfone no suele contradecir y va a aceptar lo que su mamá quiera para ella. Es muy común el modelo de relación Deméter-Perséfone, en que la madre trata a la hija casi como si fuera una extensión de sí misma. Si la mamá además es de tipo Atenea, pues se preguntará cómo he podido tener como una princesa así. Sin embargo, porque el mundo es amplio, hay muchas Perséfone que no tienen relaciones cercanas con sus padres. No obstante, buscan una figura protectora en sus parejas, en sus compañeros, en sus maridos, y porque les da seguridad este aspecto de la protección. Entonces, es un arquetipo que tiende a tener varios trabajos, más que permanecer en una sola profesión, gravita alrededor de donde se encuentran su amiga y su familia. Le cuesta trabajo, por ejemplo, a las personas con un arquetipo de Perséfone les toca desarrollar una Atenea o una Artemisa para equilibrar esa personalidad, porque pueden ser demasiado voluble Perséfone y no permanecer el mismo tiempo en un trabajo, pueden dejar las tareas a largo plazo y retrasándolas, esperando que alguien me solucione el problema. Entonces, si bien es un arquetipo bellísimo, pues a nivel mitológico, ya en la persona humana que se identifica, pues es interesante que tal vez necesita analizar y explorar otros arquetipos para equilibrarlos. Perséfone es mejor en trabajos que no exijan iniciativa. Y las mujeres con arquetipo Perséfone están a gusto con mujeres que son como ella, ¿sí? Y acostumbradas a ser tratadas como personas frágiles, como si esto debiera ser así. Sus amigas cercanas muchas veces tienen personalidad un poco más fuerte que le ayudan a tomar decisiones. Y hay varias clases de hombres que son atraídos por mujeres Perséfone, por decirlo así, los que son jóvenes e inexpertos como ella, los que son hombres rudos
y claramente los que se sienten incómodos con mujeres maduras. Entonces, la relación con un hombre puede ser la manera de que Perséfone se separe de una madre dominante. Puede pasar a ser el objeto a poseer y una lucha entre la madre y el compañero o marido. ¿Sí? Hay algunas personas, que han sentido esa tensión entre su compañero y su madre o su familia, por ese juego de poder. Entonces, muchas veces puede que la madre no apruebe la personalidad del esposo. Si ella consigue separarse de su madre, pues tal vez logre reiniciar eh, digamos, otra faceta. Las de Perséfone, por supuesto, se casan cuando un hombre la convenza para que diga que sí, ceden ante las personas más fuertes y son elegidas por los hombres. Usualmente no es al revés. Y ya en una relación puede verse atrapada entre su compañero o su marido y su madre. O puede que se transforme y evolucione y se activen otros arquetipos como el de Hera, el de Deméter, el de Afrodita, en ocasiones el de Atenea o Artemisa. Eh, entonces, es algo que viven en ocasiones como personajes que pueden ser muy infantiles y por lo tanto muy alegres, pero más profundamente pueden tener dificultades de personalidad porque pueden ser fácilmente convencidas o dominadas por los demás y sentirse por lo tanto siempre muy inseguras y por su falta de dirección y de impulso propio. Entonces, pero no obstante, es la diosa que presenta más salidas u oportunidades de crecimiento de crecimiento personal. Esta es como una equivalente a Peter Pan, ¿cierto? Vive como en una tierra, en nunca jamás, en la Wendy de Peter Pan, jugando sin rumbo por la vida, como que no sabe a qué apegarse para que la guíe en su camino. Entonces, para poder evolucionar, debe aprender a comprometerse, a acabar los estudios, a permanecer en un trabajo, a casarse o a criar un hijo, que son cometidos de alguna manera difíciles para ella. No obstante, otro de los puntos a superar son el narcisismo, el pensar solamente en sí misma, ¿sí? Está muy centrada en sí misma y pierden su capacidad, digamos, de ser realmente empáticas, aunque en apariencia lo sean, y puede sufrir depresión cuando está, digamos, consciente de que es limitada o dominada por otros. Eh, como, como vías de desarrollo personal, Perséfone debe luchar para salir, no solamente quedarse en la niña que lleva dentro, y puede evolucionar cuando se enfrenta a la vida por sí misma, que esos son, pues, digamos, desafíos que otras diosas tuvieron que enfrentarse. Atenea, Artemisa, la misma Hera, Hestia, pues les toca solas y tuvieron muchos problemas. Eh, por eso es importante evolucionar y activar el arquetipo de otras diosas en ella. Eh, si su sexualidad está dormida, puede despertar a ella y tener una conexión con Afrodita, transformándose en un ser sensual y atractivo. Algunas mujeres con el arquetipo de Perséfone pueden desarrollar las cualidades de una sacerdotisa al ser guiadas por el espíritu, desarrollar su capacidad psíquica que le facilita la recepción de percepciones, digamos, místicas, son muy dadas a tener conexión con lo místico. Y como seres que han tenido experiencias sobrecogedoras, visiones, alucinaciones, pueden transmitir lo aprendido a través de ellas y convertirse en guías espirituales para los demás.
Entonces, como arquetipo, Perséfone, la doncella, la hija, la mujer receptiva, la reina del mundo subterráneo, es una doncella sin preocupaciones hasta el momento que fue raptada por Hades. Y luego, en el intento por recuperarla, pues su mamá, el dios del inframundo, le da esas pepas de granada que la van a conectar eternamente con el inframundo, y de este modo Perséfone va a ser la reina del inframundo. Entonces, y ella va a ser la conocedora de los secretos del inconsciente. Es un arquetipo interno eh, que, digamos, tiene dos aspectos muy fuertes, casi antagónicos. Y por una parte, es esa niña que no es consciente de su belleza y su sensualidad, que parece desprotegida, que vive el momento presente vagando de un lugar a otro, fantaseando acerca del futuro, pensando que habrá siempre alguien que resuelva sus necesidades, pero pues además teniendo en cuenta que a ella lo que la motiva es lo que le causa placer, y todas sus acciones van a estar encaminadas a mantener la estabilidad de su mundo paradisíaco, donde el mal, el sufrimiento y las carencias parecieran no tener como espacio. Entonces, es una niña con padres tradicionales y que no tiene claro si está satisfecha o no consigo misma. Pero una vez este personaje vive el rapto, que es ese punto iniciático, ese enfrentarse a lo profundo del inconsciente, a la verdad profunda del duelo, de la realidad y la condición humana, empezará gradualmente a tomar conciencia de su propia individualidad. Encontrará en sí misma lo que antes recibía de los demás. En lugar de ser alimentada, aprenderá a alimentarse por sí misma, a confiar en sus intuiciones y a tomar sus propias decisiones. Sus relaciones van a empezar a ser más relacionadas con compartir y no solo en recibir, y descubrirá que a través de este proceso ella podrá ser guía espiritual de otros que deseen explorar las profundidades de la psique. Para ese momento en el que ya se convierte en guía, para ese momento ya sabrá moverse con comodidad por el mundo de la realidad concreta y de las profundidades ocultas. Ya sus temores de permanecer por siempre en el inframundo habrán cesado. Ya sabe que la vida es un constante fluir entre la luz y la sombra, donde es necesario vivir ambos aspectos de la realidad. Y entonces ella va a poder mostrar a otros lo que ha aprendido. Ya no es simplemente Coré, que significa la niña, sino se transforma en Perséfone, que es la mujer madura. Y todo lo que sabe es producto de su vivencia emocional, de su desarrollo como ser independiente a través del dolor y de la confrontación con los aspectos más oscuros de su propia vida y de su propia vivencia. Es poder confrontarse a los aspectos más desagradables de sí misma y de su entorno. Entonces, cuando ya ella se dejó llevar por la experiencia de comer las semillas de granada, que como les dije son ese símbolo del dolor y de la sangre, ella no va a ser la misma, va a ser otra. Y cada vez que ella descienda hacia el Hades, porque lo hace muchas veces en su vida, regresa como una Perséfone más madura, que puede mostrar en el mundo concreto lo que ha aprendido en el inframundo.
Y asimismo, en cada descenso, ella conecta lo intangible, ella recuerda su conexión con lo terreno para no quedar perdida en el mundo de las sombras. Y esta experiencia del rapto, cuando ya se logra integrar a la conciencia, cuando logramos integrar con nosotros mismos el dolor, la pérdida, la inseguridad, el sufrimiento, entonces tenemos experiencias que van a tener mayor sabiduría, porque se está más madura para afrontar los cambios de la vida. Cuando se encuentre viviendo el polo seguro de la existencia, ya tendrá sed por profundizar en el Hades, en el Averno. Y cuando se encuentre junto a su consorte Hades, sentirá la añoranza de la vida tranquila, terrena. Entonces, cuando una Core, que es la doncella, ha sido raptada, no volverá a ser la misma, nunca. Hades, como maestro iniciador de la muerte, del dolor, del inframundo, de todo aquello que no podemos percibir en esta realidad tangible, es un maestro transformador que nos permite aprender a saborear, a digerir y a asimilar las semillas de la granada. Eso es entonces Perséfone, la diosa del inframundo, aquella que es puente entre el mundo tangible y el inframundo. Muchas gracias.